Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Giacomán y quiero darte la bienvenida a un año en la Biblia. Un tiempo para reflexionar, aplicar, orar y compartir la palabra de Dios. En la palabra encontramos que Dios bendice a los que tienen un corazón quebrantado, a los que tienen un espíritu humilde delante de Él. Dice, el reino de los cielos les pertenece. Así que esto nos lleva a entender que cuando venimos a la palabra, venimos porque necesitamos de Él, porque queremos ser guiados y tenemos un corazón que reconoce su necesidad de Él. Así que antes de iniciar, vamos a orar por este tiempo para que Dios nos ilumine, nos dirija, pero sobre todo para tener un corazón que quiere recibir la instrucción de parte de Dios. Gracias, Dios, por el día de hoy. Gracias porque tu palabra nos dirige, nos encamina. Es nuestro cimiento y es lo que el día de hoy nosotros necesitamos. El día de hoy reconocemos nuestra necesidad de ti y nuestra dependencia a tu palabra. Espíritu Santo, ábrenos los ojos para ver las cosas maravillosas que hay en tu palabra y dame valentía para obedecer, para cambiar, para creer que en Dios las cosas sí se pueden. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 37. Los sueños de José. Entonces Jacob volvió a establecer en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero a sus hermanos lo odiaron porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron aún más. Escuchen esto, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De verdad piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre además de sus hermanos, pero su padre le respondió, ¿qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaba un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y trae noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa, en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les he oído decir, vayamos a Datón. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. José es vendido como esclavo. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse,
lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tomaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y volverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron a la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerlo, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y les dijo lamentándose: «El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora?». Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: «Mira, lo encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo». Su padre la reconoció de inmediato. «Sí», dijo él, «es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José». Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: «Me iré a la tumba llorando a mi hijo», y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era el oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Génesis 38. Judá y Tamar. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Irán. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se casaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de «Cásate con Tamar. Como nuestra ley exige al hermano de un hombre, tú debes darle un heredero a tu hermano». Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera:
vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarte contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumpliendo el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, el cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó: dame tu sello de identidad junto a su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se lo entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le dijo a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Hira no pudo encontrarla, entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, la entrada de Enaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo: no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarlas, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaron para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera lo ató a un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Mateo capítulo 12. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y aseguraba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsara a Satanás,
está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobreviviría. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después sacarlo de su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja contra mí. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el mundo que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuentas de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y los condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no la encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que les ocurrirá a esta generación maligna. Salmos capítulo 16. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor: tú eres mi dueño y todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición, y tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable, qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me guía, y aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida.
Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Proverbios capítulo 3, versículo 27. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. Esto fue la lectura del día 18 de un año en la Biblia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al devocional número 18. La oración te permite descansar. ¿Alguna vez te has mudado de ciudad y tienes que empacar todas tus pertenencias, cajas, subirlas a una camioneta y recorrer kilómetros de distancia para instalarte en una nueva ciudad? Durante la temporada de COVID, mi esposa Natalie y yo tuvimos que movernos de Monterrey a Torreón. Fue una de las temporadas más difíciles de nuestra vida, tener que cambiarnos de la ciudad donde nacimos ambos y donde teníamos el sueño de poder plantar una iglesia. En Monterrey, cuando estuvimos ahí, el Señor nos prosperó y nos permitió que hiciéramos un negocio digital donde vendíamos libros físicos, flashcards, tarjetas didácticas y un montón de cosas que el Señor nos permitió crear y fue algo increíble. Pero era el momento de volver de Monterrey a Torreón. Así que le hablé a uno de mis empleados y le pedí de favor que viniera a Monterrey en la camioneta que teníamos del trabajo para que pudiera cargar con el inventario, que eran libros, materiales didácticos, y el 90% en su mayoría eran cosas de papel, que las pudiera cargar en cajas y se les llevara de regreso a Torreón. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Tranquilo, ahí viene lo interesante. Al momento en que el chofer estaba cargando como habíamos planeado, el día parecía espectacular. Había un sol fuerte como hace el sol en Monterrey. Los cielos estaban despejados y todo pintaba que iba a ser un viaje sencillo. Llegas, subes, regresas, bajas y listo. Pero a los 40 minutos de él haber salido de la ciudad de Monterrey, comienza a llover una cantidad de agua, literalmente como si estuviera el diluvio de nuevo. Me marca: patrón, vengo en la carretera y ya puse las lonas, ya se quebraron, ya se rompieron, se están mojando todas las casas, no hay para dónde hacerme. Ahorita hay muchos carros que se están deteniendo por el aguacero y no tengo qué hacer. Me dice: ¿qué hago? Pues digo, pues no podemos hacer nada. En ese momento le digo a Natalie: no sabes, no preveímos que iba a llover y no checamos y no vimos, todo parecía que iba a estar excelente, pero ahora todo se está mojando y ¿por qué? Y nos empezamos a preocupar y todo ese rollo que pues te da cuando te da impotencia de, oye, ¿por qué no preveí? Oye, ¿por qué no pude hacer algo diferente? Entonces, cuando nos estábamos enojando, qué tonto, ¿cómo puede ser que no pensamos? Nos frustramos, nos preocupamos, pero seamos honestos. ¿Qué pueden hacer nuestras preocupaciones para que cambien las condiciones climáticas? ¿Acaso nuestro enojo o nuestra frustración va a hacer que las cosas cambien? Claro que no. En esa semana, particularmente, yo había leído y subrayado un pasaje en Salmos que dice: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Y a mí se me hace muy fascinante e interesante, porque al primero le dice: Señor, tú eres lo que más me importa. Tú eres lo que mi alma necesita. Tú eres lo que el día de hoy yo estoy buscando. Pero en la segunda línea dice: pero tú proteges lo que has puesto en mis manos. Y esa vez, estando ahí con Natalie, nos vimos a los ojos
Y concluimos que lo único que podíamos hacer en ese momento era orar y poner el esfuerzo de nuestro trabajo en las manos de Dios. Oramos de la siguiente manera y le dijimos: Padre, todo lo que tenemos, tú nos los has dado. Tú eres nuestro proveedor, nuestro cuidador, y no podemos hacer nada para cambiar el clima ni las condiciones en las que va en la mercancía que hemos podido producir. Te pedimos que protejas al conductor, primero que nada, que protejas a toda la gente que va en la carretera y que llegue con bien. Confiamos en que tú harás un milagro, porque tú proteges todo lo que nos pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos y de manera milagrosa en esa noche pudimos dormir. Mi mente pensó en la noche: bueno, si tan solo recuperamos el 50% de la mercancía, con eso es suficiente para mantener el negocio y seguir creciendo. Yo venía con una mentalidad de: bueno, se mojó gran parte, vamos a ver qué se recupera. Pero cuando llegó el chofer al día siguiente, abrimos las cajas, nos empezamos a dar cuenta que ni un solo libro, ni hojas, ni flashcards se echaron a perder. El chofer y yo estábamos sorprendidos porque las cajas estaban deshechas, pero el producto que venía dentro de ellos no le había pasado nada. Y en ese momento nos dimos cuenta que el favor, el cuidado y la mano de Dios había protegido al conductor, pero también a la mercancía que llevamos ahí. Ahora, ¿qué podemos aprender con esta historia? Con este salmo que leímos. Número 1, que nuestra preocupación no mueve a Dios. Algo que yo quiero decirte: la preocupación no mueve a Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Hay una diferencia entre preocuparte y el orar. Así que cuando tú estés frustrado, cuando tú estés angustiado, tu angustia no mueve al Señor. En la Biblia dice: en mi angustia busqué al Señor, clamé al Señor y Él me respondió. Así que número 1, nuestra preocupación no mueve a Dios. Número 2, ocupa tu fuerza en orar, no en preocuparte. Jesús dijo en Mateo 6: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y Jesús comienza a decir: todas esas preocupaciones dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y número 3, nadie que ponga su confianza en Dios será avergonzado. En el último versículo de Salmos dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él reordena nuestras prioridades, haciéndonos saber que el Señor es nuestro proveedor. El salmista aprendió a decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En otra traducción dice: tengo todo lo que necesito. Así que oremos. ¿Qué el día de hoy te está afligiendo? ¿Qué el día de hoy te está robando la paz? Eso que te está robando la paz, entrégaselo a Dios. Escúchame, Dios puede hacer mucho más de lo que podemos creer o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Así que deja que el poder de Dios actúe en tu vida. Señor, el día de hoy oramos y queremos reconocer que nos preocupamos de un montón de cosas. Nos preocupamos por el mañana, nos preocupamos por la vida diaria, nos preocupamos por el sustento, porque tal vez al día de hoy no hay lo suficiente, o pienso que no tengo lo suficiente. El día de hoy confiamos en ti, Señor, poniendo nuestras cargas en tus manos, poniendo nuestras preocupaciones, y en vez de preocuparnos te damos gracias. Te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, Señor. Te pido, Padre Santo, que el día de hoy protejas todo lo que nos pertenece y que nos muestres el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la sabiduría y el camino, Señor, que nos hace prosperar aún en tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, de la forma en la que nos puedes ayudar con toda esta información es compartiéndola,
difundiéndola, suscribiéndote, dándole clic, dejándonos un comentario para que la palabra de Dios pueda seguir y llegar a más personas. Espero que esto te haya bendecido y te pedimos que nos ayudes a poder compartir la palabra y que Dios te bendiga.